Bueno. Bueno, buenos días para todos. Vamos a tratar de ir hoy rápido para poder terminar la parte práctica de CPI. Habíamos llegado hasta aquí la semana pasada. Habíamos hablado de cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para elegir cuál es el mejor método para comunicar nuestro Internet de las cosas en forma inalámbrica. Consumo, debido a la autonomía que puede llegar a tener nuestras baterías, porque estamos pensando mayoritariamente en equipos alimentados por baterías. La velocidad, es decir, la cantidad de bits por segundo que puede llegar a transmitir. El alcance, la cantidad de metros o kilómetros a los cuales podemos llegar a transferir información en forma satisfactoria. La topología, es decir, si es estrella, si es cluster, si es cluster tree. Y luego también el otro punto que tiene trascendencia y que en general no lo vemos de primera instancia, y en segunda instancia parece que tampoco. Otra de las cosas que probablemente no le damos demasiada trascendencia cuando tenemos que tomar la decisión es el entorno de desarrollo y el apoyo que tenemos. El apoyo significa alguien a quien ir a preguntar cuando tengamos algún tipo de dificultad. No he tenido en cuenta en los costos, pero sí en la práctica, es la posibilidad de ir a algún lugar en el cual nos encontremos con alguien físico o un llamado telefónico o alguien que hable nuestro idioma. Eso no ha tenido los costos, pero se paga. Y vale la pena porque es una inversión. Es decir, tener alguien con quien atender las consultas. Pónganse ustedes en la vida práctica si tuvieran que llevar adelante esta materia sin tener alguien a quien preguntarle. ¿En la teoría o en la práctica? Es exactamente la misma situación. Internet de las cosas se puede dividir en dos grandes ramas. Basada en telefonía celular, que es algo reciente y no demasiado implementado en nuestro país, y tampoco las empresas de telefonía celular le han prestado demasiada importancia y no es algo que promocionen o que sostengan. Y tecnología no celular. La tecnología no celular tiene un conjunto por ahora un conjunto de ventajas. En primer lugar, que buscaremos que trate de depender de nosotros solamente. En la práctica uno debería decir como ingeniero que esa no es una buena solución. En nuestro país, en este momento, esa es una buena solución, porque las empresas de telefonía celular no están dando un adecuado soporte ni promocionando su opción de telefonía, de uso sobre telefonía celular. ¿Sí? Que dependa de nosotros es una mala opción. Hay veces que me encuentro con cosas que no dependen de nosotros, como no empieza a agarrar bibliotecas de internet para armar un proyecto, que al final, en el tiempo que pierden devaluándolas porque andan mal y haciéndole los ajustes necesarios para que funcione como uno espera, mejor se lo hubiera puesto a hacer uno y ahorrado un montón de tiempo. Por eso es que hay circunstancias en las cuales lo que tecnológicamente no debería ser una buena opción es una buena opción. Parece un juego de palabras. Pero lo que está diciendo es correcto. Dice, hay casos en los cuales conviene empezar con nuestra cabeza un proyecto y terminarlo y no estar juntando pedacitos que requieren adaptar la forma en la cual se invocan, los parámetros que se pasan, todo ese tipo de cosas. No debería ser una buena solución, porque para hacer un proyecto rápido lo bueno sería tener apoyo. Pero en la realidad nuestra es así. Correcto, coincidimos en el punto de vista. La opción de Internet de las cosas no celular nos da a nosotros mayor autonomía. Y después vamos a hablar un poco sobre el tema costo vinculado con esto.
Vamos a arrancar con LP1 no celular, y eso es el objetivo de nuestra clase. El primer tema del cual vamos a hablar es LoRa. LoRa es la abreviatura de Long Range. LoRa se basa en un teorema, lo cual probablemente nos produzca una rareza de que una aplicación tecnológica se base en un teorema. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de una tecnología inalámbrica que nos provea soluciones y que no nos genere problemas? ¿Cuáles son los problemas en las comunicaciones inalámbricas tradicionales? Interferencia. Es decir, que otros dispositivos estén interfiriendo, estén violentando nuestra comunicación. Intercepción. Y aquí es la interferencia puede ser indeseada, ya que puede darse que el vecino de al lado tiene un emisor de radio, un transmisor de radio, y me afecte mi comunicación inalámbrica en forma indeseada. Es decir, me pasó tener un radioaficionado enfrente de mi casa y que no podía ver, por ejemplo, algunos canales de televisión en la época de televisión por horario. La intercepción ya es dañina. La intercepción es tratar de tomar la información que yo estoy emitiendo para usarla con fines propios del interceptor o bien para modificarla. Típicamente, una operación de un cajero automático. El teorema de Shannon-Hartley es el que da pie a solucionar de una manera elegante, eficiente, muy distribuida en todo el mundo, quiero decir, había un mapa en el cual prácticamente todo el mundo estaba cubierto por tecnología LoRa. ¿Qué es el teorema de Shannon-Hartley? Vincula la capacidad de información en bits por segundo que puedo llegar a transmitir sobre un determinado ancho de banda para una determinada relación señalable. Fíjense, vincula dos espacios distintos. El mundo de los bits por segundo con el mundo de los hertz. Nos dice que la capacidad medida en bits por segundo, la capacidad del canal, está dada por el ancho de banda multiplicado por el logaritmo en base de 2 de 1 más la relación señalable. Está bien, hasta aquí no tiene nada de particular. Lo que sucede es que nosotros vamos a pretender comunicarnos a grandes distancias. Recuerden que la intensidad de campo decrece con el cuadrado de la distancia. Es decir, que al duplicar la distancia, la intensidad de campo eléctrico disminuye a la cuarta parte. Lo cual significa que si me quiero comunicar a 10 kilómetros, me llega una fracción infinitesimal de señal emitida originariamente. Es decir, que puede darse el caso que el ruido sea mayor que la señal. Históricamente, que el ruido sea mayor que la señal significaba abandono, no juego más, me dedico a otra cosa. Pongo un repetidor en el medio. El teorema de Shannon-Hartley, con una artimaña, nos va a permitir a nosotros llegar a esa distancia de una manera confiable, con comunicaciones confiables, aunque eventualmente tenga que hacer repeticiones. Si tengo que hacer repeticiones, ¿qué precio voy a tener que pagar? Repeticiones de transmisiones. Demora una, ¿qué más? Consumo. Recuerden ustedes que la mayor parte del consumo de energía se da en la transmisión. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo? Va a haber un emisor, se comunica con el sensor remoto, le pregunta, ¿tenés alguna novedad? El sensor remoto, en una de esas, empieza a escuchar. Lo que voy a decir ahora, probablemente después lo entendamos un poco mejor. Escucha un pedacito de cada bit. Un pedacito de cada bit significa que no recibe todo el paquete de información completo, sino que va a tener que repetirse de manera que vaya juntando pedacitos de bit hasta completar todo el bit. De vuelta, es ficticio lo que estoy diciendo, pero ese es el concepto. Ahora,
eso va a significar que va a tener que estar activo más tiempo. Y lo mismo cuando el dispositivo remoto tiene que transmitir. Si yo, que soy el gateway, que soy lo que sería el router en lo que estamos acostumbrados del Wi-Fi, no escucho bien, de alguna manera le voy a decir de transmitir. De alguna manera puede significar no contestándole nada. Entonces, retransmitirme, ¿hasta qué momento? Hasta que empieza a juntar los pedacitos de bits que me están mandando. En ese caso, el sensor remoto va a tener que estar enviando varias veces la información hasta que yo la reciba y diga, ok, recibido. Con lo cual, estamos, por el momento solamente desde el punto de vista matemático, dejando de lado el problema de que el ruido sea más que la señal. Nos pasa a nosotros que a veces estamos en un ambiente muy ruidoso y sin embargo escuchamos a la persona que tenemos al lado, a pesar de una fiesta, por ejemplo, o en el medio de la avenida 9 de Julio, en el Obelisco, escuchamos a alguien que tenemos al lado porque de alguna manera aislamos el ruido, a pesar de que la intensidad del ruido sea mayor. Tenemos que prestar más atención. Es lo que hace LoRa. Prestar más atención, retransmitiendo la información si fuera necesario. Retomemos la expresión, entonces, vinculamos bits por segundo con hertz. Esto es un número. Si el logaritmo este es un número. La relación señal-ruido es una relación de iguales magnitudes, por lo tanto, utilidades. Bien. Si nosotros ahora operamos un poquito, pasamos B para este lado y lo que hacemos es hacer la equivalencia del logaritmo en base 2, lo llevamos al logaritmo neperiano, nos queda entonces 1,433. Ahora, si nosotros suponemos que la relación señal-ruido es menor que 1, nos desaparece ese 1 más, y nos queda 1 solamente, y decimos que aproximadamente cuando la relación señal-ruido es menor que 1, es decir, cuando tenemos más ruido que señal, decimos que la capacidad de bits sobre segundo debido al ancho de banda es proporcional a la relación señal-ruido. O bien, dándolo vuelta, decir que la relación ruido a señal es proporcional al ancho de banda debido a la capacidad del canal. Con lo cual, ¿cuál es la interpretación que le damos a esta ecuación? Que me va a convenir ensanchar la banda artificialmente para lograr una mayor, para la misma cantidad de bits por segundo transmitida, para poder trabajar a mayor distancia, es decir, que la relación ruido a señal sea más grande. Me va a convenir de alguna manera ensanchar el ancho de banda, ampliar el ancho de banda, agrandar el ancho de banda, para que al hacer el cociente para la misma cantidad de bits por segundo, yo pueda tener una relación ruido a señal mayor. ¿Qué significa una relación ruido a señal mayor? Mayor distancia. ¿Por qué? Porque al aumentar la distancia disminuye la señal. El ruido es más o menos el mismo, pero al aumentar la distancia la señal es menor. Con lo cual, si yo de alguna manera ensancho el ancho de banda, agrando el ancho de banda, voy a poder llegar a mayor distancia. Es una de las tecnologías que se utiliza de banda ensanchada. Una pregunta. Sí. ¿Se ve? ¿No es en realidad el ancho de banda del mensaje antes de usar una modulación? ¿No? Es el ancho de banda necesario para poder transmitir el mensaje. O sea, antes de la modulación tiene que estar ancho de banda. Claro. Okay. Y lo que nosotros vamos a hacer, y está, ¿cómo se debe interpretar esto? Que voy a enviar, quiero enviar el mensaje ABC. Voy a tener que enviar varias veces A en una frecuencia, varias veces B en otra frecuencia, varias veces C en otra frecuencia. Y el receptor se va a tener que encargar de poder reordenar lo que está recibiendo.
Bien. ¿Qué produce esto? Reduce interferencia, reduce jamming. El jamming es cuando nos quieren bloquear la comunicación. Y cuando tenemos los piratas del asalto, lo que hacen es utilizar un transmisor de gran ancho de banda, es decir, desde frecuencias de tipo de audio, frecuencia, hasta los gigahertz, con gran potencia, con lo cual bloquea cualquier otra señal que esté presente. ¿Por qué reduce el jamming? Y la interferencia? Porque aquel que no sabe dónde escuchar, lo único que escucha es ruido. Si no sabemos dónde escuchar y en qué subfrecuencia escuchar, no entendemos la comunicación. Se va a utilizar, ¿cómo se ensancha la banda? Supongamos que yo quiero transmitir un 1 en esta duración. Esta duración, lo que estoy marcando acá es duración, es decir, tiempo. ¿Cómo hago para ensanchar la banda? Si yo tengo un 1 y un 0, lo que hago es la transformada de Fourier y de esa manera obtengo una fundamental que es la inversa del periodo y así sucesivamente. Y después las armónicas. Si quiero ensanchar ficticiamente el ancho de banda, lo que tengo que hacer es meter transiciones en esa duración de bit. Transiciones al cohete, porque yo en definitiva, si yo le digo, miren, acá voy a hacer una transición, pero si ustedes ven acá un 0, es porque en realidad estoy queriendo enviar un 1. Pero nos ponemos de acuerdo los dos en que durante este tiempo, cualquier transición que haya es de acuerdo a una regla de transiciones que nosotros nos fijamos. Es decir, que si yo hago una transición falsa de 1 a 0 en este momento, ustedes saben que es falsa. ¿Cómo saben? Porque saben que en este momento va a haber un cambio, pero la señal sigue valiendo 1. ¿Fue claro? Sí. Nos ponemos de acuerdo cómo tenemos que escuchar. ¿A través de qué? A través de un código. Cuando iniciamos la comunicación, el que lleva el comando de todo, lo que va a hacer el network server, le dice, mire, esta es la secuencia del código. Esta es la clave para abrir la puerta. Se conoce como salto de frecuencia o código de expansión. Y quizá con un dibujito que viene ahora lo podamos entender mejor. Cada tiempo se llama de estadía o salto se conoce como tiempo de permanencia. Y el mensaje se va a modular según la secuencia de salto de frecuencia. Dibujito, esperemos que explique. Vamos a trabajar, a diferencia de lo que pasaba con Bluetooth y con Zigbee, que trabajábamos con Frequency Open Spread Spectrum. Acá lo que hacemos es Direct Sequence Spread Spectrum. Spread Spectrum significa ensanchamiento de frecuencia, de espectro. Y Direct Sequence significa secuencia directa. Es decir, ese código que sabemos los dos, que es con el cual tenemos que escuchar, la máscara con la cual tenemos que escuchar. Sí. En la lección anterior se hablaba de salto de frecuencia y o sea, en estas hablando de secuencia directa. No sé cuál de los dos espectros expandidos se usa ahora. Ahora vamos a ver si queda claro. Lo que se hace es multiplicar la señal original por un conjunto de unos y ceros arbitrariamente elegido y conocido por el emisor y el receptor. Y acá lo que vamos a hacer es expandir multiplicando, produciendo cambios en la señal transmitida, en la señal modulada, en forma ficticia. ¿Y cómo es que se sabe que es en forma ficticia? Porque ustedes van a conocer la máscara, la máscara con la cual tienen que ver la información que recibimos.
Es un código pseudo aleatorio conocido por ambos. Sí. Esta es la señal que queremos transmitir. Este es el espectro de la señal que queremos transmitir. Lo que hacemos es elaborar una secuencia de código. La secuencia de código la fija el originador de la comunicación, es decir, aquel que tiene atributos para iniciar la comunicación, y se lo transmite al receptor. Conjunto de unos y ceros. Particularidad. ¿Qué pasa si yo multiplico por 0 una señal? ¿Me da 0? Es decir, que si yo uso el valor 0 efectivamente, estoy anulando la transmisión por un rato. Con lo cual, nos tomamos una licencia. En lugar de decir que la señal varía entre 1 y 0, decimos que varía entre 1 y menos 1. Es un problema de desplazamiento. Y la secuencia de código también va entre 1 y menos 1. Bien, entonces, esta secuencia de código es compartida entre emisor y receptor. Es conocida, generada por el emisor y conocida por el receptor. Otra cosa interesante, esta secuencia de código va a ser la misma para todos los integrantes de una comunicación, porque se supone de que a través de LoRa yo puedo conectar más de 1 millón de sensores, lo cual es un disparate, pero desde el punto de vista teórico lo puedo hacer. ¿Esa secuencia de código va a ser la misma para todos los sensores? No. No nos conviene que sea la misma, porque si no, cualquiera que se enganche en la comunicación dice, esta es la secuencia de código, voy a tratar de ver qué es lo que está mandando el cajero automático que está conectado. Entonces, cada secuencia de código, cada comunicación va a ser distinta, con lo cual disminuye las posibilidades de interferencia y aumenta la confiabilidad. Aumenta el ruido igual. Si yo tengo 1500 dispositivos, que tenga 100 dispositivos conectados, o sea, ¿no? Si yo tengo Alto. Yo no dije que las 1500 o 1 millón de comunicaciones fueran simultáneas. Imagino que parece la pregunta. Sí, como, o sea, me imagino como, bueno, con todos los sensores son 1500 comunicaciones que existen a la vez. Claro, pero las comunicaciones no son simultáneas y son originadas por el nodo central, por el network server, el servidor de red. Entonces, tenemos esta señal, tenemos esta secuencia de código, conocida por emisor y receptor. ¿Qué hago? El producto. Cuando el dato a transmitir es 1, al hacer el producto, me aparece en el producto directamente la secuencia de código. Cuando la señal original valía 0, que aquí desplazada vale menos 1, me va a aparecer la secuencia de código invertida. Como el receptor conoce la secuencia de código, vas a ver la plantilla, esa era la palabra que no encontraba antes. Como conoce la plantilla, vas a ver en qué momento puede esperar un cambio que ese cambio no significa nada. O sí. De acuerdo con la plantilla que haya recibido. ¿Cuál es? A ver, ¿en qué caso tengo más ancho de banda? ¿En una señal de baja frecuencia o una señal de alta frecuencia? En la de alta. Con lo cual, lo que logramos es, de esta manera, ensanchar el espectro. En el receptor, esto es lo que recibí. Se supone que esto es lo que recibí, que es exactamente lo que había transmitido antes. Como conozco la secuencia de código, multiplico y reconfiguro la señal original. Por supuesto, ¿cómo fue que recibí esta señal? Probablemente con múltiples intentos. El factor de expansión
Es decir, cuánto expandí el ancho de banda de la señal original depende de la cantidad de transiciones por cada bit que yo tenga. Si tengo 5 transiciones, el ancho de banda resultante va a ser 5 veces mayor. Ese es lo que se llama el factor de expansión. Exactamente. Y a eso vamos ahora. La modulación se llama modulación chirp. Y acá empiezan los juegos de palabras que se prestan a confusión. Chip va a ser cada. Chip es. Esto es chip. Esto es chip. Chirp es la modulación. Chirp es el canto de los pájaros. Es ese canto así agudo, modulado. Bueno, eso se produce en modulación de frecuencia. Entonces acá tenemos tiempo y frecuencia. Es una modulación en frecuencia de este tipo. Y de acuerdo a la modulación que tengamos va a ser interpretada como un 0 o un 1 de la señal multiplicada. Porque al transmisor llega la señal multiplicada. Se produce una ganancia por procesamiento, que es como si pusiera un amplificador ficticio. La ganancia por procesamiento surge de Shannon Hadley, es 10 veces el logaritmo de la relación entre la cantidad de chips por segundo y la cantidad de bits por segundo. Dicho de otra manera, la cantidad de transiciones que yo tenga en cada tiempo de bit. Es un poco lo que habíamos mencionado recién intuitivamente. Esto, tomando el logaritmo multiplicado por 10, me da una ganancia ficticia, ganancia de procesamiento. La ganancia debida a la técnica de modulación. Bien. Acá tenemos lo que se llama el spread factor. Es decir, la cantidad de número de chips que me aparece por cada bit. Ahora bien, imaginen ustedes que la atmósfera en la cual se transmite la información es un circuito con componentes distribuidos. Es razonable lo que digo, ¿verdad? De la misma manera que una línea de transmisión tiene componentes distribuidos, tiene un pedacito de resistencia, un pedacito de inductancia y un pedacito de capacidad. Pregunto entonces, a gran distancia, ¿voy a poder poner la cantidad de chips que se me ocurren por cada bit? Dicho de otra manera, por ejemplo, supónganse que yo tengo una empresa que me hace llegar internet por medio de coaxil. Yo le puedo pedir que me mande 1 gigabit por segundo por coaxil. No por el canal tiene su propia función de llamada. Es que ahí voy a tener capacidades y fundamentalmente capacidades inductancias parásitas tan importantes que en la otra punta del coaxil a esa frecuencia me va a llegar, poniéndole un pedazo de señal así en la entrada, me va a llegar un pedacito de señal así en la entrada. O sea, el aire podés, pero estás limitado por los rangos de frecuencias que te permiten trabajar, ¿no? Porque una capacidad del canal para que no. Pero vuelta, para 1 gigabit por segundo le tengo que poner una portadora bastante importante. Sí. No la puedo mandar sobre continua. No. Con lo cual, para tener 1 gigabit por segundo, tengo que llegar con fibra óptica. Hasta la casa. Acá sucede algo similar, trasladándolo. ¿Puedo pensar comunicarme a 10 kilómetros mandando un montonazo de transiciones por cada bit? La respuesta es vuelta, circuito RNC. Con lo cual, me va a llegar, si le mando un montón de transiciones, me va a llegar una señal totalmente imperceptible. Ahí ya
la relación señal-ruido, la relación ruido-señal va a ser demasiado grande y no voy a poder reconstituirla. Por lo tanto, hay dos alternativas: o aumentar el tiempo de bit bajando la cantidad de bits por segundo que quiero emitir, o bien bajando la cantidad de transiciones por cada bit. Con lo cual, queda claro, a medida que nos alejamos, las condiciones son más desfavorables. Voy a poder transmitir menor cantidad de bits por segundo o menor cantidad de transiciones, es decir, que el espectro no lo voy a poder expandir como hubiera querido. ¿Está claro? O sea, si uno agranda el tiempo de bit, en realidad también está aumentando la ganancia de procesamiento. O sea que si yo a mi equipo ya yo podría, si tengo una cierta ganancia de procesamiento y quiero ganancia de procesamiento, la de a veces la casa de chips o la información. Si yo quiero aumentar esa ganancia, puedo bajar la tasa de bits. Sí. Pero claro, ahí empezamos a correr con otra cosa. Si yo hago el bit demasiado largo, voy a consumir mucha energía. Digamos, es un tema complejo. Efectivamente, si yo me voy a una distancia muy grande, la vida útil de la batería sea chica, salvo que haga transmisiones muy esporádicas. Muy esporádicas, ¿qué significa? 1 a 2 veces por día. ¿Okay? Acá sostenemos. Todo lo que estamos viendo ahora no está pensado ni para mandar video, ni para mandar fotos, ni para mandar audio. Y acá queda alimentado. ¿Puedo pasar por encima de estas restricciones? Sí, pero voy a tener que ir a cambiar las pilas cada rato. Pero ahí yo no puedo mandar una vez por día un video o una imagen. Una vez por día nada más. Es una comunicación por día muy. Digamos, después, en el caso de Sigfox, que es la otra alternativa, vamos a ver que pueden enviar muy poco, está estipulado, los paquetes y el tamaño de cada paquete. Son una porquería en capacidad de datos que puedo llegar a transmitir. Está pensado para datos telemétricos. Tipo, la vaca 417 está en el potrero 14, subsector 5, y la temperatura es de 38 grados. Chao. Y si mejor lo puedo llegar a comprimir un poquitito para ahorrar en la transmisión, tengo que hacer cuentas de que para hacer esa compresión, ¿cuánto gasto de batería? En esas me conviene. Bien, entonces, lo que aparece en esta tabla es la ganancia de acuerdo con el factor de expansión, el spread factor. El spread factor en realidad es el coeficiente de 2 para obtener la cantidad de chips por bit. Es decir, el spread factor 6 dice que la cantidad de chips por cada bit es de 64. Y el spread factor de 12 dice que la cantidad de chips por cada bit es de 4096, porque es 2 a la sexta, 2 a la 2. Y por supuesto, ahí la ganancia es de 20 dB, haciendo la cuenta. La configuración LoRa puede ser de 3 tipos distintos. Existen empresas en nuestro país que ofrecen, por medio de un monto mensual, la conexión LoRa. La empresa que yo conozco se llama con signo de admiración. Es decir, que desde el punto de vista LoRa, es una empresa de telefonía celular. Tiene
distribución en los principales centros urbanos. Y en caso de que haya un negocio, pueden instalar un gateway para nuestro servicio, comunicándose con la red en general, normalmente por GPRS. Le da mucha más flexibilidad a trabajar por GPRS que por cableado, porque el cableado en el medio de la nada es muy complicado. Si tenemos un poco de señal de telefonía celular, podemos colocar un gateway conectado por GPRS. Entonces, eso sería público. Me desentiendo. Pongo mi nodo y le digo, don Diep, quiero conectar este nodo. Esta gente fue la que trajo, el grupo empresario fue el que trajo en la década del 90 a Movicom a la Argentina. Digamos que tienen experiencia en encarar este tipo de negocios. La situación del país se complejizó bastante desde que empezaron a trabajar, pero bueno, es la realidad. Entonces, está basado en la suscripción similar al celular. Tenemos proveedores establecidos, baja inversión de capital. Yo no tengo que poner gateway, pero claro, tengo que pagar mensualmente una bolsa. Voy a saltear. La tercera opción es la privada. La privada soy yo el que hace el servicio. Por ejemplo, la estancia. Pongo en el casco de la estancia una antena y empiezo a monitorear las vacas. ¿De quién dependo? De mí mismo. Lo cual es una ventaja y es una desventaja. La ventaja es que no tengo que pagar abono mensual. La desventaja es que tengo que hacer una inversión y tengo que conocer lo suficiente como para que, cuando algo falla, tener capacidad para repararlo. Lo que hacía de llamar ayer y decirle, no anda el nodo, ahora lo tengo que resolver yo. La otra opción es la empresa. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es el campus de la Universidad de San Martín. Está en Miguelete. Aquí está la estación Miguelete de trenes. Esto fue en algún momento una playa de maniobra ferroviaria. Entonces, lo que se hizo fue colocar en un edificio una antena con un gateway. Un gateway con una antena. Y abastece a todo el predio. Esto es lo que llamamos empresa. Es una mezcla entre tener un gateway, un router para todo un conjunto de subempresas o de locales o institutos o lo que sea, conectados con ese nodo. Es decir, es el intermedio entre pública y privada. Sí, pero es que es prácticamente una privada, pero como empresa. Claro. Para vender servicios a sus dispositivos dentro de la empresa. Exactamente. Sí, sí. Eso, digamos que eso en las compañías que se manejan de forma de utilizar recursos, se establece el orden de trabajo e internamente se gerencia un orden de trabajo por tantos paquetes por mes. Digamos que no existe la plata física, sino que son las cifras contables. Entonces, ¿cómo? Sí, ¿y por qué? Por ejemplo, que sería porque ahí me puede preocupar, caso concreto, un laboratorio en el cual se hacen investigaciones sobre microorganismos y que están en unos grandes tambores que tienen agitadores que se van moviendo dentro para utilizar y se tienen que estar durante semanas enteras ensayando bacterias, cultivos o lo que sea.
En ese caso, sería bueno que el encargado de ese laboratorio tuviera en su teléfono una aplicación que le dijera: se cortó la luz, aumentó la temperatura en uno de los reactores. En uno de los reactores. Si se cortó la luz, ¿cómo hago para enviar la información si no tengo Wi-Fi, no tengo esto, no tengo nada? En ese caso, se justifica tener una conexión alternativa a gran distancia. En el caso del gateway que está en un edificio, tiene una UPS. Entonces, no sería otro tipo de conexión a todo el pero ahora. ¿Cómo es entonces la configuración del LoRa? Vamos a tener aplicaciones que pueden ser o bien páginas web sobre la PC, o bien en el teléfono celular. Vamos a tener sensores remotos distribuidos, alimentados normalmente por batería, estaciones de base, que vendría a ser ese gateway que yo mencionaba, que acá se ve con las antenas grandotas, vamos a ver una imagen mejor, y vamos a tener un network server. ¿Qué les dice a ustedes la palabra network server? ¿Server? Sí, genial. ¿Qué es eso? Es el que va a ir diciéndole, nodo 1, ¿alguna novedad? Nodo 2, ¿alguna novedad? ¿Es un administrador? Sí. ¿Base Station qué era? Base Station vendría a ser el gateway. Y ahora lo vamos a ver en una imagen un poco ampliada mejor. Acá tenemos entonces gateway. Acá tenemos network server. ¿Qué va a ser el network server? Y acá tenemos la aplicación, es decir, que tendremos un servidor de aplicaciones. ¿Qué va a ser el network server? ¿Cómo funciona? Tenemos dispositivos. Fíjense que adrede hay dispositivos que se conectan con más de un gateway por la distribución topográfica. Una de las cosas que uno determina en el gateway es la intensidad de la señal que estoy recibiendo. Se llama la RSSI. El nivel de señal se expresa en dBm. Con lo cual, acá tenemos, por ejemplo, este dispositivo y este dispositivo, los dos centrales, se comunican con dos gateways. Ahora bien, el network server se da cuenta de cuál de los gateways de ese nodo le llega más señal. Con lo cual, a partir de ese momento, va a canalizar toda la información que se transmita por ese gateway. ¿Está bien? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Técnica que está en el Sí. ¿no? Capital. Están todos porque hay 3 que están en forma remota. Bueno, como presidente entonces. Sí. Vale. O sea, todos los nodos están conectados a todos los gateways, pero hay nodos que tienen más señal de un gateway. Claro, depende de la distribución geográfica. Es decir, los gateways puede ser que haya gateways a los cuales un mismo nodo pueda llegar a los dos gateways. El network server lo que sabe es que el nodo tiene más señal por el gateway A que por el gateway B. Por lo tanto, se va a comunicar a través del gateway A. Eso lo determina una vez por día, por ejemplo, por alguna razón puede cambiar que otro día sea al revés. Sí, periódicamente se recalibra, pero es difícil de que se produzca, salvo que en corto plazo cambios. A largo plazo sí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas crecen las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles son agua, y al ser agua, entiendan por favor,
Al ser agua, atenúan más o menos de acuerdo a que sea invierno o que sea verano. Podría ser también que haya todos los routers también sí, sí y no. Porque a diferencia de lo que pasa con Internet, que la comunicación es bidireccional y la puede empezar lo que acá estamos llamando un nodo, en el caso de LoRa no. El nodo no puede hablar en el momento que se le ocurra, sino que en el momento en el cual el network server interroga. Y ahora vamos a hablar justamente de eso. Si la pregunta vino en el momento que debemos acordar que tiene que hacerlo. Y acá vamos a tener entonces que el network server, los datos que recibió van a ser enviados a través de un servidor de aplicaciones. ¿Qué significa un servidor de aplicaciones? Aquel que distribuye los datos recibidos entre las aplicaciones que ha sido programado que utilicen esos datos. Porque los mismos datos pueden ser utilizados por varios dispositivos, por varias aplicaciones. Bien, pensemos ahora que tengo datos que pueden ser importantes, sensibles. No quiero que nadie me los capture. ¿Cómo hago? Los encripto. Bien. Los encripto, pero tienen que pasar por el network server. Y el network server puede ser que no lo maneje yo. Por un lado, no quiero que nadie tome mis datos, pero aparte yo quiero hablar con claridad con el network server. Entonces, voy a hacer un doble encriptado. Primero, voy a hacer un encriptado con una clave, esas claves de 128 bits, que de vuelta, ¿se puede desencriptar 128 bits? Probablemente con mucho esfuerzo sí. Para saber la temperatura de la vaca, ¿se justifica? No. Voy a hacer entonces un encriptado de datos que lo va a poder decodificar la aplicación. Y a su vez, toda esa información la voy a reencriptar, pero solamente con una clave que conocemos, el network server y yo. Entonces, yo le paso los datos encriptados para que nadie en el medio me los pueda agarrar, los datos encriptados por seguridad con el network server. Así como si fueran dos capas. Una primera capa que sería con la clave de la aplicación, llamémosle así, y luego esos datos los reencripto con la clave del network server. ¿Qué hace el network server? Recibe el paquete recontraencriptado, le saca la parte de arriba, porque eso era solamente para que nadie en el medio del aire pudiera tomar la información, le saca esa capa y luego le transmite este paquete, el que está en negro, se lo transmite a la aplicación. Con lo cual, podemos aceptar de que es un sistema de comunicación seguro. LoRaWAN, y acá viene el juego de palabras. LoRaWAN es una tecnología propietaria de una empresa. LoRa, como Sigfox, surgieron de empresas francesas. En el caso de LoRa, fue comprada a principios de este siglo por Semtech. Semtech cumple la función de la Zigbee Alliance.
¿Se acuerdan que habíamos visto que nos proveía parte del stack de comunicaciones? Que había parte que era 802.15.4, que era la capa de red, y que después el resto lo proveía la Zigbee Alliance. Acá es algo similar, pero Semtech nos provee la parte de arriba del modelo ISOCI, pero pago. Entonces, si yo quiero trabajar en LoRaWAN, le tendré que pagar unas moneditas a Semtech. Y eso, los chips que vienen en las placas, esos chips les han pagado unos manguitos a Semtech, unos centavitos a Semtech. Ahora bien, si yo entro en internet, voy a ver que existen productos de precios totalmente visibles. Parece una cadena de supermercados argentina. ¿Por qué es eso? Porque existen módulos que son solamente LoRa. Usted dirá, pero ¿por qué voy a tener que pagar más del doble por 3 letras? ¿Por qué? ¿Y qué significa que no esté certificado? Pues que adentro, pues, o sea, que pueden no ser compatibles, pero las coberturas son compatibles. Más aún, si son LoRa, lo único que tiene es la parte de radiofrecuencia. Es decir, que puedo conectar dos módulos. LoRa, sí. ¿Puedo conectarle un módulo que yo compré de otro proveedor? Lo más probable es que no. Porque lo único que hacen es trabajar sobre 802.15.4 y la modulación chip. Es decir, no me ofrecen la parte de arriba del modelo ISOCI que me ofrece LoRaWAN. Y esa es la razón por la cual hay gran diversidad de precios. Existen algunas publicaciones, digamos que hay una gran cantidad de módulos pensados inclusive para trabajar sobre Arduino. Inclusive hay algún librito que uno puede conseguir por $2.99 que muestran cómo hacer todo el proceso desde Arduino para conectar módulos, transmisor y receptor. Pero es LoRa. No hay gateway. Ventaja y desventaja. Ventaja que es barato. Es comunicación punto a punto. No tengo un gateway, no tengo un router. ¿Cómo hago yo para comunicarme, por ejemplo, el teléfono con la impresora Wi-Fi que tengo en casa? A través del router. ¿Sí? Con lo cual, la similitud es total. Es decir, necesito un router, un gateway para trabajar con LoRaWAN. No necesito, para el caso de LoRa, que son dos transmisores y receptores que están comunicándose punto a punto, directamente. La idea es trabajar en frecuencias sub-gigahertz. ¿Por qué? Porque sub-gigahertz me da penetración. Me permite atravesar paredes. Me permite llegar a los sótanos. ¿Cómo pasa con la telefonía celular? Sí. Pero antes hemos visto que LoRa sí necesitaba gateway, la imagen que hemos visto de la estructura. Estábamos hablando en realidad de LoRaWAN. Ah, o sea, LoRa común no LoRa puede ser común es solamente la capa física. Exactamente. Esta te provee capa física y la de red. Exactamente. Se utilizan para LoRa frecuencias libres. Es las frecuencias que se llaman habitualmente ISL, que son para instrumentación, ciencia y medicina. Y son frecuencias que dependen del lugar del mundo en el cual se trata.
Una frecuencia libre es 2,4 GHz. ¿Usaríamos 2,4 GHz? La Wi-Fi, porque tiene Wi-Fi, Bluetooth, tiene. Sí, pero en Wi-Fi, si uno tiene una casa o una oficina más o menos grande, ¿llega a toda la oficina? depende de la distribución. Claro. Mire, yo con la casa de la hija de mi esposa, es una casa grande y han tenido que poner 2 repetidores. No, sí, no, por eso digo, poniendo, si adecuas la red Wi-Fi bien, sí, puede llegar bastante bien. Ahora, no sé si llega con un solo. Es que la idea es, ¿cómo hago para poner repetidores en el medio del campo? No, claro. ¿Está bien? Con lo cual, entonces, me convienen las frecuencias sub-gigahertz. No se puede igual poner postes que tengan cosas así, retransmisores. ¿Se puede celebrar? Sí. Ahora, Poder puedo, pero Pero. digamos que en ese caso, si por ahí van a tener que pasar todas las comunicaciones de las vacas, podrían tener bastante consumo. o sea, es una estación cableada para poder poner pilas a eso. Digamos, ¿se puede hacer? Sí. En Asia, y esto es importante para cuando compren los módulos. En Asia, la frecuencia ISM es 433 MHz. Ustedes van a encontrar en el mercado local módulos de 433 MHz. Si los compran, recién. Porque nadie garantiza 433 MHz es frecuencia utilizada en el espectro de Argentina. El espectro es propiedad del Estado, de cada país. Hay ciertas normativas, por ejemplo, con intereses comerciales, como la asignación de frecuencias para telefonía celular, porque si no voy a hacer un teléfono celular exclusivamente para Argentina. Ya hemos tenido experiencias de ese tipo, como la norma de televisión color en la década del 80, que elegimos una norma exclusiva para Argentina, que se llamó Palene. En Europa utilizan 868 MHz. Ahora me hablo de 1868 u 858, pero bueno. Y en América se utiliza la banda de 915 MHz. Bien. En Estados Unidos, y se había adoptado para toda América del Sur también, el rango de frecuencias, porque hay subcanales, va desde 902 hasta 928 MHz. Hace unos años se le asignó a la difunta Nextel en nuestro país un conjunto de subbandas en el intervalo entre 915 y 902 MHz. El tipo que fijó esa resolución no tenía la más pálida idea de lo que era el. De hecho, la forma en la cual se designó eso habla de la importancia que tienen las redes universitarias. Así que en una conversación así al pasar, lo escuchamos, lo difundimos a través de la red universitaria de sistemas embebidos, logramos llegar a la Secretaría de Comunicaciones en aquel momento, y bueno, más o menos se normalizó la cosa, porque si no iba a ser un desastre. Porque nosotros en este momento estamos pudiendo utilizar un pedacito de la banda, que va de 915 a 928 MHz. En esa época se estaba pensando en comprar trenes, no me acuerdo de qué lugar del mundo, que utilizaban
para comunicarse, para señalización, los trenes utilizaban esta zona, con lo cual quedábamos totalmente inhabilitados y teníamos que hacer algo, un PAL N en LoRa. Entonces, nosotros trabajamos en una versión de la norma americana que felizmente coincide con la norma australiana. Es decir, que nosotros en nuestro país trabajamos entre 915 y 928 MHz con una norma que es australiana. ¿Es grave hoy en día esto? Si yo me compro un módulo y resulta que es un módulo americano, ¿no lo puedo usar acá? Depende de cómo se te depende si por ahí tenés una torre de transmisión de alguna cosa que transmita ahí en el ancho banda del módulo americano, claro, pero si no. A ver, lo pregunto de otra manera. Las frecuencias esas, 433, 868, 915, ¿se fijan con osciladores LC? ¿Cómo se fijan? Entonces, la frecuencia del PLL, ¿dónde va a estar fijada? En el firmware. Si uno la puede configurar. Es que hoy en día, por eso, las buenas marcas, chinos abstenerse, las buenas marcas tienen en su página web módulos para flashear el que uno compró, módulos archivos para flashear los módulos que uno compró. Entonces porque pasó aquí, uno había vendido módulos pensando en trabajar en la banda americana y terminó trabajando en la banda australiana. ¿Qué hizo? Agarrar los módulos y flashearles un archivo que estaba disponible en la página web. Así que no es para nada grave. Sí. Si uno compra, por ejemplo, un módulo de 433, acá yo la verdad desconozco si la banda de 433 acá está en un solo, pero si uno tiene, por ejemplo, un campo, una zona rural, donde no hay mucho indicio de nada, podría usarlo. Está bien, uno supuestamente la porción del espectro de la tomada y uno no debería, pero uno puede usarlo sin problema. Está bien, si estamos de acuerdo que si uno tiene una estación transmisora de algo que transmite 433 MHz al lado, y bueno, sí, ya se complica. Bueno, al principio se dijo, si yo compré un módulo de 915 norma americana, ¿lo voy a poder usar? Bueno, si vos no tenés una estación de Nextel cerca que transmita esa frecuencia, sí. Finalmente Nextel desapareció, esa banda creo que no se está usando, es decir, se armó todo este volumen. Nextel fue absorbida por personal. Creo que esa banda, porque no pueden, por la regulación existente, no pueden utilizar todas las frecuencias que se les ocurran, entonces tuvo que liberar frecuencias. Creo que en ese momento esa banda no se usa, pero ¿para qué hacer las cosas peor si las podemos hacer mal? Nada más. Entonces, una cuestión a tener en cuenta, chicos, tengamos presente que el espectro es un delito, digamos, utilizar un espectro asignado para otra cosa. No solamente estaríamos en una situación irregular, sino que estaríamos cometiendo también delitos. Después, en Argentina siempre entramos en los dice, uno anda por provincia de Buenos Aires y empiezan las radios evangelistas pisando el broadcasting oficial y nadie las controla, nadie las clausura, es raro. Pero es como si uno no se dice, yo tengo mi campo y en mi campo me compro una ametralladora y empiezo a disparar dentro de mi campo. Estoy dentro de mi campo, no, hay normativas que aplican para nuestra legislación nacional y el espectro. Está el ENACOM, que es el ente nacional que se encarga de eso, el espectro está regulado. Después, bueno, ¿qué control hay? Y si vos pones un LoRa dentro de tu campo, estoy seguro que pueden pasar 500 años y no vas a dar ni nadie o eso. Pero sepamos que es una situación, o sea, digamos, no puede ser un producto vendible, tiene que ser una solución muy de nicho y muy ad hoc para tu situación.
Pero si usa las frecuencias libres, no hay problema. Pero el tema es que hay que ver también la potencia de transmisión del equipo. Una cosa es a nivel frecuencia, vos podés usar frecuencias libres, y otra cosa es que vos homologues el transmisor que tengas. Y después, el tema de frecuencias libres, todas esas frecuencias no están libres acá. Por ejemplo, como decía Marcelo, te compras el 433, esa frecuencia no está libre. Hay que realizar el espectro nuestro, y el ENACOM para eso va asignando. No sé cuál es, Marce, hay las 433 acá no se venden. Sí, hay. ¿Hay algunos que se venden? O sea, si vos tendrías que usar la frecuencia ISM que está regulada por país. Claro. Por eso. Esa es la verdad. Nosotros tuvimos un colega, lamentablemente falleció el año pasado, Daniel Acerbi, que estuvo trabajando, relevando por contrato de ENACOM en ese momento el espectro en distintos lugares del país. Y decía que en las provincias uno se encontraba, por ejemplo, transmisores en las bandas en las cuales estaba dedicada para la televisión pública, para la televisión abierta. ¿Y quién le iba a decir algo? ¿Quién iba a poner un canal de televisión en el medio del campo también? Y bueno, ¿qué es eso? No se debe hacer. Nosotros, yo soy convencido de que hay que hacer las cosas bien. Es decir, nosotros no difundimos copias de libros porque no nos parece éticamente correcto y tenemos que ponernos a ver la gente. No, hay que hacer las cosas que están prohibidas por la ley. Usar arbitrariamente el espectro está prohibido por la ley. El Estado debería tener poder de policía. También está prohibido cruzar semáforos en rojo y el Estado a veces no lo supervisa. Está mal. Y lo digo convencido. No tengo comunicación. Marcelo, viste que la banda de 900, no sé ustedes, no deben recordar, inalámbricos, son los inalámbricos generalmente los DEC, los teléfonos inalámbricos de línea, quedan pocos, trabajan en 5 GB generalmente. Algunos en 2,4, los más chiquitos en 2,4, los nuevos en 5, pero originalmente trabajaban en el Fred Spectrum en 900. Cuando vino Nextel y se implementó la banda de 900, fue un caos porque estaban implementados una cantidad mayúscula de teléfonos en 900 MHz y dentro de los domicilios te quitaban cobertura. Porque Eso era la de Excel que hicieron. No, se asignó de la compra frecuencia. Y como puedes transmitir acá, pero ya no había decenas de miles de teléfonos Siemens. Siemens tuvo que cambiar los teléfonos. Cagaron arriba un puente. Sí. Eso también tenemos que explicárselo. Eso también es Argentina. Pero fíjense que acá está el resumen. Frecuencia sub-gigahertz, alcance mayor a 15 kilómetros en campo abierto. Hay pruebas hechas, por ejemplo, en Tokio, ciudad compleja, si las hay, en la cual se llega a 3 kilómetros. Porque debido al spread spectrum y a los reintentos, los rebotes que se producen en edificios favorecen el aumento del alcance. Hasta 10 años de la batería me parece un poquito exagerado, y con el clima nuestro me parece que se hacen pelota los portapilas antes que se agoten la batería. Y alta capacidad, hasta 1 millón de electrodos en la red. Este es, digamos, la imagen que resume todo lo que hablamos de LoRa. LoRaWAN es una especificación operados en batería para una red regional, nacional o mundial. Acá tenemos, dentro del LoRaWAN, el WAN-S es fundamental para que nos entendamos. El WAN significa comunicar dispositivos de distintos fabricantes. Permite comunicación bidireccional, no estoy diciendo full duplex. La comunicación es half duplex. Segura, movilidad y servicios de localización. Es decir,
que por medio de varios gateways puedo triangular, como vimos antes que un nodo se puede comunicar con distintos gateways. El gateway puede llegar a medir la intensidad de la señal. En base a eso puedo llegar a triangular y localizar sin necesidad de GPS. ¿Por qué? Porque el GPS consume mucha energía. ¿Con qué exactitud? Menor precisión que el GPS. Pero la diferencia es que el GPS me da 10 metros de precisión y por medio de la triangulación tengo 100 metros de precisión. Con lo cual, a la banda la puedo llegar a localizar igual. No necesito la precisión del GPS. Permite la interoperabilidad sin fallas entre dispositivos inteligentes sin la necesidad de interacciones complejas. Y nos da la libertad de nosotros hacer nuestra propia red. No dependemos ni de personal, ni de Claro, ni de Movistar. También es una red privada. ¿Cómo? También es una red privada. Una red privada o una red de tipo Enterprise, la red que habíamos visto antes, intermedia. Nos permite trabajar con un nivel de relación ruido a señal de 20 dB. Y aparte tiene una sensibilidad muy alta. Menos 148 dB significa nanovolts. Hay dos capas de cifrado, dijimos nosotros, para garantizar la comunicación. Una capa de cifrado a nivel de aplicación y otra capa de sobrecifrado, cifrado sobre cifrado, para con el network server. Hay una clave de aplicación específica con el dispositivo final, con la aplicación final. Y tenemos dispositivos finales bidireccionales clase A. Acá va a aparecer clase A, clase B y clase C. ¿Qué significa clase A? Significa que el que inicia la comunicación es el network server a través del gateway. Le dice, nodo 14, ¿alguna novedad? Entonces, el nodo 14 va a tener una ventana de tiempo para contestar. Si no contesta en esa ventana de tiempo, se le abre una segunda ventana de tiempo para contestar. Si no contesta, perdió. Tendrá que esperar que vuelva en una de esas al día siguiente o medio día después a preguntarle. Con lo cual, esta tecnología no es válida, por ejemplo, para alarmas. La segunda opción, clase B, en el cual en clase A las ventanas que se abren son aleatorias, cuando el network server se le ocurra. Mientras que clase B, aparte de cuando el network server se le ocurra, tiene ventanas de recepción programables. Es decir, por ejemplo, cada 10 segundos, cada 60 segundos, se abre una ventana de recepción. Con lo cual, ahí sí podría llegar, trabajando en clase B, a implementar una alarma. ¿Por qué no un tipo 13 podría crear clase A una alarma como dispositivo? Porque normalmente en clase A es para los dispositivos en los cuales se pretende alargar la vida útil de las baterías, es decir, comunicación muy esporádica, muy de vez en cuando. 2 veces por día, suficiente para saber la temperatura de la batería. O sea, son ventanas de recepción aleatorias y por eso no puede fijar un radio. Claro. En clase B, aparte de las ventanas que se abren en clase A, tengo también ventanas
temporizadas, programables. Una alarma también es algo esporádico, es algo por todo el tiempo. Lo que tiene que estar todo el tiempo. Era porque te puede llegar que vos podés esperar un mensaje y que lo puedas pedir información cuando vos la necesitas. Que no tenés que esperar aleatoriamente a que te llegue el aviso de alarma media hora después de la alarma. Ojo, clase B, y vamos a ver clase C más todavía, tiene mayor consumo. Entonces, en el caso de la alarma, puedo implementarlo porque en el caso de la alarma probablemente tenga conexión de la alimentación de la red. Y también tendré que tener una batería para el caso de el delincuente me corte la realimentación. Las primeras alarmas que había era muy fácil, se cortaba la realimentación, la red de teléfono, la casa quedaba desprotegida. Entonces, en clase B, lo que puedo hacer es abrir ventanas, por ejemplo, cada 10 segundos. Por supuesto, con el consumo de 10 segundos. Es decir, abrir ventanas no significa necesariamente transmitir. Esa es la gran diferencia. Recién, la clase B fue lo último que se implementó en LoRa. Y la clase C prácticamente está trabajando en forma estable. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso voy a utilizar clase C si quisiera para medir consumo de energía eléctrica? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué es la diferencia entre consumo de energía eléctrica y consumo de gas o consumo de agua? Porque el consumo de energía eléctrica es dinámico con el momento del día. Por ejemplo, a esta hora seguramente, bueno, pensemos en la época anterior al teletrabajo, en el microcentro había mucho más consumo de energía eléctrica que en los barrios. Y a la noche es al revés. En la zona céntrica hay muy bajo consumo, iluminación pública, alguna iluminación de los edificios, y el consumo se traslada a los barrios, a los lugares de residencia. Televisor prendido, microondas prendido, horno eléctrico prendido. Y eso requiere reconfigurar dinámicamente la red eléctrica. Es decir, y de vuelta, sepan interpretar la libertad académica, es decir, tengo interruptores grandotes que se mueven de la estación distribuidora del centro, clank, se mueven y se conectan para los barrios. Ahí sí, entonces, me conviene medir en forma dinámica el consumo, pero ahí no tengo problema, porque el consumo lo voy a estar midiendo conectado a la red 220. Ahí puedo usar clase C. No hay ninguna clase, yo voy a tener una alarma, si, por ejemplo, roban y se tiene que hacer una alarma. La alarma no tiene que ser capaz de, en el momento que se produce eso, transmitirle al gateway eso, o sea, según esto, como que el gateway tiene que preguntarle si está activa la alarma. No, de vuelta. Esa es la gran diferencia entre clase B y clase A. En clase A, tiene que esperar el dispositivo que el gateway le pregunte. En clase B, el gateway abre ventanas y escucha. Entonces, el dispositivo sabe, ahora tengo tiempo para hablar. Claro, no es. Y le está ofreciendo la comunicación, sigue siendo el gateway. No, el gateway abre ventanas para escuchar. No dice ahora, porque eso es clase A. Pero si es cada 30, 60 segundos, O 10 segundos. Claro, o sea, como la ventana programada es a un intervalo regular y el receptor ya sabe que es una ventana programada. Entonces, directamente transmite, no le importa y transmite. Esa es justamente la gran diferencia entre clase A y clase B. Clase A se necesita que el gateway interrogue. Clase B, el gateway escucha en intervalos predeterminados. Esa fue la razón por la cual se tardó tanto tiempo en implementar clase B. Años se tardó en implementar clase B. Bueno, y clase C es
a tablet. Bien, entonces tenemos end devices, gateways. Estas son las empresas: Activity, Cisco, Multitech, Kirlin. Y después tenemos network servers, Activity, IBM, CNET. Puede darse el caso que el network server se incorpore como el gateway tiene un microcontrolador. Uno puede incorporar en ese microcontrolador de una manera muy fácil, puede incorporar el network server directamente. Bien, es una topología estrella en la cual el gateway es transparente, salvo que uno instale en el gateway el network server, el gateway es transparente. Toma paquetes de datos y los distribuye. Por eso es el equivalente a un router. ¿Se puede llegar a hacer una tecnología tipo mesh? Sí. 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 Pero por supuesto que los nodos que están en el medio van a tener mayor consumo. Y para hacer una topología mesh, uno necesita varios gateways. Sí. De vuelta, el gateway no necesariamente es un socotroco grandote como vamos a ver la foto, sino que el gateway puede ser una plaquetita con dos antenas. Mejor dicho, podría ser con una sola antena, pero preferiblemente con dos antenas. Velocidades de datos, entre 300 bits por segundo y 50 kilobits por segundo. Depende de la vida útil que le quiera dar a la batería y las distancias y la cantidad de bits por segundo que quiera transmitir y la cantidad de bytes por día que quiera transmitir. Existe un mecanismo, ustedes recuerdan el ejemplo que habíamos dado en su momento del módem de audio, en el cual arrancaba el módem de audio diciendo quiero transmitir a 56 kilobits por segundo. El proveedor de internet del otro lado, o el dispositivo que estaba del otro lado, decía, ¿qué? ¿56 kilobits por segundo? ¡Qué loco! Bueno, probemos con 52. No, tampoco. 48. Y así bajaban hasta que llegaban a 33 kilobits por segundo. Y dicen, así acá, ok. Eso es adaptativo. Pero aquí es algo similar. Hay un esquema de velocidad de datos adaptativa en la cual se prueba desde dar un spreading factor grande, no se recibe nada, bajo, no se recibe nada, hasta que llega un punto en el cual sí se recibe y ese es el valor que adoptamos. Entonces, tenemos, acá tenemos sensor, acá tenemos network server. Acá hay dos niveles de encriptado. El primer nivel de encriptado que es a través del network server y después a través de la aplicación. Acá tenemos la aplicación del usuario, hay un segundo nivel de encriptado. Acá tenemos la comunicación, la parte física que se vincula. Esto sería el gateway propiamente dicho y esto sería el network server. Hay una parte física con modulación de frecuencia, FSK, Frequency Shifting, y acá tenemos bueno, palabras que ustedes ya conocen, HAL, un Hardware Abstraction Layer que se encarga de recibir los datos, de codificar los datos físicos y convertirlos a lo que requiere, al formato que quiere el network server. Resumen. Nodos, gateway, network server, aplicaciones. Acá queda entonces que el gateway recibe de varios nodos, se lo transmite al network server y el network server lo distribuye a las aplicaciones que corresponden. LoRa es capa física, LoRaWAN es el protocolo, incorporando también la capa física. Es equivalente a
comunicación serie asincrónica y RC232. Son dos cosas distintas. RC232 es la capa física sobre la cual puedo montar el tipo de comunicación que se me ocurra. LoRa es la capa física. Clase A, entonces, transmisión, se abre una ventana para que el dispositivo remoto coloque sus datos. Si no contesta, se abre una segunda ventana. Y si no, va a tener que esperar. En clase B, vamos a tener, B es de beacon, ¿sí? Es el faro que se abre periódicamente para que el dispositivo coloque sus datos. O si no, la parte de clase A, en el cual tenemos la transmisión del network server y los nodos que colocan sus datos. Y siempre tenemos la opción de que periódicamente se abra un faro, un beacon, como para que pueda ser escuchado el receptor, el dispositivo remoto. Pero en el caso de clase C, la comunicación es permanente. Es decir, en clase C está permanentemente transmitiendo y escuchando. Las herramientas, los gateways. El gateway, este es un gateway pensado para exterior. Es robusto, va montado de esta manera. Acá lo que vemos es la antena para LoRa y acá abajo tenemos dos antenas para GPRS. Es decir, que este nodo puede estar, solamente requiere 220. Entonces, por el lado LoRa se comunica con las vacas, por el lado GPRS se comunica con Internet. Dijimos, cuando vimos GPRS, que era baja velocidad de comunicación, no me preocupa. Alto consumo, se supone que está conectado a la red. Este es un gateway domiciliario, que lo podemos tener en el laboratorio. No es mucho más barato, cuesta alrededor de $1.000, el otro cuesta alrededor de $500. Y tiene módulos en los cuales, entre los módulos que existen, es uno típico GPRS también. Y acá tiene la conexión para esta temporalidad. Las herramientas, y aparece acá una cigarrillo. Una anécdota. Uno de los laboratorios, a las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, se escuchaba un martilleo terrible. Acá en el laboratorio electrónico, un martilleo terrible. No se sabía qué era, porque no entendíamos qué era. Bueno, después se encontró, después un larguísimo tiempo de agradecer qué había pasado, se detectó que una de las tantas arreglos y reconstrucciones que tuvo la universidad había quedado un hueco que venía del bufete del cuarto piso hasta el laboratorio. Un hueco de comunicación que había existido en su época montacargas porque parte del laboratorio hace muchos años estaba en el segundo piso. Entonces, para llevar el instrumental habían hecho montacargas. Bueno, había quedado un hueco y a esa hora se dedicaban a martillar las milanesas para el crecimiento. Herramientas. Embed. Embed es una metodología de trabajo propuesta por ARM, en la cual hay una enorme cantidad de empresas vinculadas. ¿Qué ventaja tiene frente al STMQ IDE? Que no tengo que instalar nada en mi computadora. Es un sitio en internet en el cual me contacto, tengo un editor de texto remoto, no tengo que instalar nada en mi computadora, tengo un editor de texto, edito mi texto, lo compilo en forma remota y me devuelve un ejecutable.
Esto está pensado para dispositivos en los cuales directamente le cargo el ejecutable que me mandó el compilador remoto. Hay algunos dispositivos que los conecto como pendrives USB. Y me aparece, bueno, de la misma manera que cuando ustedes conectan el módulo núcleo, les aparece como un pendrive. ¿Verdad? Sí. Bueno, de la misma manera, tengo para LoRa módulos que son caros, pero son muy piolas para hacer el desarrollo, en el cual lo conecto como un pendrive. Entonces lo copio, lo que me compilo en forma remota, lo copio directamente sobre ese pendrive. Y ya quedó programado. Sí. Por eso, digo, la núcleo me aparece como un pendrive. Tengo también un sistema operativo Embed que fue provisto directamente por ARM. Y tengo todo el ecosistema para trabajar sobre esa metodología. ¿Qué es lo piola de todo esto? Que me puedo ir, si existiera todavía un cibercafé, a trabajar en mi proyecto, sin tener que instalar el entorno de desarrollo. Y aparte, voy a tener portabilidad, porque como habíamos visto antes, hay montones de placas de distintas empresas que trabajan sobre Embed. Con lo cual, la sintaxis es la misma, tendré que cambiar las bibliotecas con las cuales trabajo. Este es el módulo que yo les decía de Logitech, Multitech, que es un pendrive. Y que tiene en la parte tiene un botoncito para resetear, es decir, le cargo el archivo que compilé en forma remota, aprieto el botón, lo reseteo y ya eso que compilé en forma remota empieza a ejecutarse. Y tiene otro botoncito que es para hacer pruebas. Y tiene un LED de pruebas también y tiene una antena que no la veo acá. Ah, no, acá está. Un conector para antena externa, si quiero aumentar el alcance. Esto lo vamos a mencionar nada más. Sigfox. Lo mencionamos nada más. Es una tecnología totalmente distinta, al revés. Es de banda angosta, narrowband. No tuvo éxito en nuestro país. A diferencia de LoRa, trabaja en las mismas frecuencias, tiene los mismos problemas de asignación de frecuencia, pero es equivalente a Apple. Uno, en una Apple no le puede poner una placa que no sea Apple. El sistema operativo es Apple. Aquí también, Sigfox, las partes son de Sigfox y los gateways son de Sigfox. Con lo cual, estoy atado. En muchos lugares del mundo, uno le dice a Sigfox, quiero poner en mi campo tecnología inalámbrica para el seguimiento de datos. Bueno, me pone gateway Sigfox. Pregunta, no puedo elegir. Son soluciones cerradas. ¿Eficientes? Sí. Porque Sigfox, que es lo único que vamos a mencionar, fíjense, se pueden enviar 140 mensajes al día con un tamaño máximo de 12 bytes cada mensaje. Si dividimos esos 140 mensajes entre 24 horas, podemos enviar un mensaje de 12 bytes cada 10 minutos, lo que hace un total de 1680 bytes por día. Lo cual se imaginan que con la idea de transmitir videos van a ir un poquito al slow motion. Igual, eso está regulado adentro del gateway. Adentro del gateway tiene un timer que dice, ya mandaste, tiene un contador que dice, ya mandaste estos bytes y corta la secuencia.
Porque te cobran un plus por darte más. Por darte más. Agotó los gigabits por segundo De su plan. Pases el plan siguiente. ¿Quedó claro alguna pregunta? Insisto que esta debería ser la estrella de la parte de conectividad nuestra porque es en la cual más trabajo van a poder tener ustedes. Las luminarias de Puerto Madero son luminarias inteligentes, trabajan sobre el otro. Y ahí hacen una conexión tipo mesh. Y ahí detectan sin necesidad que vaya el camioncito mirando para arriba, detectan cuando una lámpara está encendida o prendida o está apagada de un grano. Y acá, y también esta tecnología se podría llegar a utilizar también en una subtopología mesh, por ejemplo, para determinar los lugares de estacionamiento que están libres. Como el primer dibujito que habíamos visto la semana pasada. ¿Preguntas? Vamos a tomar café y seguimos con Juan.